Es posible que una nación entera esté caminando directo hacia el juicio de Dios sin siquiera notarlo. En Jeremías 25:31 leemos: el estruendo llegará hasta los confines de la tierra, porque el Señor entabla juicio contra las naciones, juzga a toda la humanidad y a los impíos los entregará a la espada, declara el Señor. Esta advertencia, pronunciada hace siglos, resuena con inquietante actualidad cuando observamos los acontecimientos que rodean a Estados Unidos en este nuevo año. Las señales proféticas no solo están presentes, están gritando. Hoy exploraremos lo que podría ser una de las profecías más aterradoras para Estados Unidos en 2025 según la Biblia. Revelaremos los patrones espirituales, los juicios divinos descritos en las Escrituras y cómo estos podrían estar conectados con el rumbo de la nación. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y para el mundo? Desde lo más profundo de las Escrituras hay un eco que resuena con fuerza cada vez que una nación olvida a Dios. No importa cuánto poder acumule, cuán avanzada sea su tecnología o cuán grande sea su influencia global. Cuando una sociedad decide cortar sus lazos con el Creador, las consecuencias no son inmediatas, pero son inevitables. Esta es una de las verdades más incómodas que revela la palabra de Dios. El juicio divino no siempre viene con truenos ni terremotos al principio, pero empieza cuando el corazón de un pueblo se enfría, cuando sus fundamentos se corrompen y cuando lo santo se vuelve motivo de burla. En Romanos 1, 21, 22, el apóstol Pablo lo expresa con una claridad penetrante. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Estas palabras no solo retratan el pasado de culturas antiguas, sino que parecen describir la realidad actual de Estados Unidos. Un país que alguna vez se declaró una nación bajo Dios, que imprimió "In God We Trust" en su moneda y que en muchos de sus inicios se sustentó sobre principios bíblicos claros. Sin embargo, hoy se observa con preocupación cómo esa base ha sido minada por décadas de decisiones que han dejado a Dios fuera de la ecuación. Escuelas vacías de valores, gobiernos que promueven leyes que contradicen abiertamente la palabra, entretenimiento saturado de perversión y una cultura que celebra lo que Dios aborrece. No es difícil trazar la línea que conecta la decadencia espiritual con la llegada del juicio divino, porque Dios no puede ser burlado, como lo dice Gálatas 6:7. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Lo que estamos viendo no es un cambio aislado, es un desmoronamiento sistemático, pero este tipo de decadencia no ocurre de la noche a la mañana. En los relatos bíblicos, el juicio comienza con una sutil retirada de la presencia de Dios. Él permite que el pueblo se entregue a sus propios deseos. No lo hace por indiferencia, sino como una última advertencia. En Romanos 1:24 leemos: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Esta entrega no es pasividad divina, es juicio silencioso. Es como si el cielo dijera: ¿eso quieren? Muy bien, lo tendrán, pero también vivirán las consecuencias. Y esas consecuencias no tardan en hacerse sentir. En la historia de Israel, esta realidad es constante. Cada vez que el pueblo se alejaba de los caminos del Señor, lo primero que ocurría no era una catástrofe natural ni una invasión enemiga. Lo primero era la pérdida de discernimiento, la confusión moral, la distorsión de la verdad. Isaías 5:20 advierte: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas.
¿Y qué vemos hoy? La inversión de valores es total. Se celebra la rebeldía, se silencia la verdad y la libertad se ha convertido en libertinaje. La generación actual se ve a sí misma como progresista, avanzada, libre de las cadenas de la religión, pero en realidad está más esclavizada que nunca. Esclavizada al pecado, a la confusión, a la autosuficiencia, que es una de las formas más sutiles de idolatría. No se trata de un simple problema moral o social, es un problema espiritual, una enfermedad del alma nacional. Y cuando la enfermedad no se trata, avanza. Dios, en su misericordia, siempre ha enviado advertencias antes del juicio final. A veces lo ha hecho a través de profetas, otras veces por medio de crisis económicas, colapsos morales o incluso catástrofes naturales. Pero el patrón es el mismo. Primero viene la advertencia, luego el endurecimiento del corazón y después, si no hay arrepentimiento, llega el juicio. En Ezequiel 14:13 se encuentra un mensaje contundente. Hijo de hombre, si un país peca contra mí y se rebela, yo extenderé mi mano contra él. Este tipo de intervención no es ira sin sentido, es justicia. Dios ama a las naciones, pero no está comprometido con los imperios. Él sostiene lo que le honra, pero también permite la caída de lo que se rebela. Babilonia cayó, Roma cayó, y no sería la primera vez que una superpotencia es derribada desde su interior antes de que algo externo la toque, porque el juicio de Dios muchas veces comienza por dentro. La división, la confusión, la decadencia, la pérdida de identidad, todo eso es parte del proceso. En Jeremías 2:19 leemos: tu maldad te castigará, tu infidelidad te condenará. Reconoce y ve cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no tener temor de mí. Y cuando una nación pierde el temor de Dios, no hay ley humana que pueda sustituirlo. El problema no es solo lo que Estados Unidos hace, sino lo que ya no quiere hacer. Ya no se quiere orar en público, ya no se quiere mencionar a Dios en los discursos oficiales, ya no se quiere permitir que la moral bíblica tenga un lugar en el debate cultural. Todo lo que represente autoridad divina es considerado retrógrado, intolerante o incluso peligroso. Pero la Biblia dice que donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Y ese desenfreno está por todas partes, desde decisiones legislativas hasta movimientos ideológicos que promueven una identidad sin Dios, sin propósito, sin límites. Muchos dirán que estas son solo opiniones conservadoras o exageraciones religiosas, pero la palabra de Dios no cambia. No depende de modas ni de tendencias políticas. Sus principios son eternos. Y cuando se transgreden, el resultado es inevitable. En el Salmo 9:17 está escrito: los malvados serán lanzados al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios. Es una sentencia que no deja espacio para ambigüedades. El juicio no es solo para individuos. Hay juicios que son corporativos. Naciones enteras que pagan el precio de su rebeldía colectiva. No es la primera vez que el juicio comienza sin que nadie se dé cuenta. En el tiempo de Noé, la gente comía, bebía y se casaba hasta el día en que el diluvio llegó y los sorprendió. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 37, 39, que así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto nos muestra que muchas veces el juicio no empieza con explosiones, sino con una normalidad engañosa, una falsa paz, una sensación de control justo antes de que todo colapse. Y hoy, mientras las alarmas suenan, hay millones que siguen viviendo como si nada. Pero los que tienen ojos espirituales saben que algo se está gestando, que este no es un tiempo para la indiferencia, sino para el discernimiento profundo. El Espíritu Santo sigue hablando, sigue advirtiendo, sigue inquietando corazones sensibles, porque Dios nunca juzga sin antes levantar voces.
Aún hay profetas modernos, hombres y mujeres llenos de la palabra, que están levantando el clamor y llamando a un despertar. Pero ese llamado está siendo ignorado por muchos, incluso por iglesias que han elegido agradar al mundo antes que permanecer fieles a la verdad. La tibieza espiritual se ha apoderado de muchos púlpitos, y eso también es parte de la decadencia que precede al juicio. Apocalipsis 3:16 dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y cuando la iglesia deja de ser sal y luz, ¿qué queda para el resto de la nación? En medio de todo esto es importante entender que Dios no desea el juicio. Su voluntad es la restauración. Pero la restauración no puede darse sin confrontación. Él permite el quebranto para producir arrepentimiento. Y si el corazón se endurece más, entonces lo que sigue es el juicio pleno. Hay una línea invisible, espiritual, que cuando se cruza ya no hay vuelta atrás. Eso fue lo que ocurrió con Sodoma, lo que ocurrió con Jerusalén antes de ser destruida por Babilonia. En Lucas 19:41-44, Jesús llora por Jerusalén porque no reconoció el tiempo de su visitación. Esa ceguera espiritual es la que marca el punto sin retorno. ¿Está Estados Unidos cruzando esa línea? Las señales son inquietantes. No se trata solo de crisis políticas o económicas. Se trata de una guerra espiritual profunda, de una rebelión estructural contra todo lo que representa a Dios. La legalización de lo inmoral, la normalización del pecado, el rechazo a la corrección divina, todo eso son síntomas de una nación que ha perdido el rumbo. Y si no hay un arrepentimiento genuino, no se trata de si habrá juicio, sino de cuándo y cómo. Porque Dios no cambia y sus principios siguen siendo válidos para todas las naciones. Pero hay algo más. En medio de este diagnóstico oscuro hay esperanza. Porque la historia bíblica también nos muestra que Dios responde al clamor del justo. En Génesis 18, Abraham intercede por Sodoma, preguntando si Dios la destruiría, aun si hubiera 10 justos en ella. Eso nos muestra que la intercesión puede frenar o mitigar el juicio. La pregunta es: ¿hay suficientes justos intercediendo hoy? ¿Hay iglesias verdaderamente rendidas al Señor clamando por misericordia? ¿Hay líderes espirituales dispuestos a confrontar el pecado con amor y firmeza? Esta es la hora de despertar, de no conformarnos con una fe superficial ni con un cristianismo cómodo. Es momento de vivir con discernimiento, de volver al primer amor, de ponernos de rodillas y pedir que Dios tenga misericordia. Porque la decadencia espiritual de una nación no tiene por qué arrastrar a todos. Siempre habrá un remanente, siempre habrá quienes elijan la verdad, aunque eso les cueste el rechazo del mundo. Y ese remanente será el tema que desarrollaremos en las próximas partes. Pero por ahora, lo que necesitamos es abrir los ojos y entender que el juicio no es una amenaza lejana, es una advertencia que ya comenzó. ¿Estás viendo lo que Dios quiere que veas? ¿Estás escuchando lo que el Espíritu está diciendo a esta generación? Porque si es así, sabrás que este no es un mensaje de desesperanza. Es una invitación a levantarse antes de que sea demasiado tarde. La decadencia espiritual no tiene que ser el final. Puede ser el inicio de un gran avivamiento. Si tan solo el pueblo se humilla, ora y busca el rostro de Dios. ¿Responderá Estados Unidos a este llamado? Solo el tiempo lo dirá. Pero tú y yo, hoy, sí podemos decidir. Y esa decisión puede marcar toda la diferencia. Hay un patrón que se repite en la historia de la humanidad. Cada vez que una nación se aparta del propósito de Dios, las consecuencias no se hacen esperar. Las Escrituras están llenas de advertencias, no solo para individuos, sino para pueblos enteros que decidieron ignorar la voz del Creador. El juicio divino no cae repentinamente, se gesta en el silencio del orgullo, en la rebelión prolongada, en la indiferencia frente a lo sagrado. La Biblia nos presenta con claridad cómo actúa Dios con las naciones. Primero llama, luego advierte
y si no hay arrepentimiento, juzga. Y ese juicio no siempre viene envuelto en fuego y destrucción inmediata. A menudo comienza con una decadencia interna, con la pérdida del discernimiento, con la entrega del corazón a la corrupción. Cuando observamos lo que está ocurriendo en Estados Unidos, encontramos una inquietante semejanza con historias que ya han sido escritas en la palabra de Dios. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas solo por sus actos depravados, sino por su arrogancia, su abundancia ociosa y su insensibilidad ante el dolor del justo. En Ezequiel 16:49 se nos revela el corazón de su pecado. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma: arrogancia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Es decir, no fue únicamente la perversión sexual lo que provocó la ira divina, sino un estilo de vida marcado por la indiferencia moral y la ausencia total de compasión. Una sociedad que vive para sí misma y se cierra al llamado de la justicia está caminando inevitablemente hacia el colapso. Lo más alarmante es que este mismo patrón se está reproduciendo con exactitud en nuestra generación. La historia de Nínive también nos habla de un pueblo que estaba en la mira del juicio de Dios. Sin embargo, fue advertido a través del profeta Jonás, quien proclamó en sus calles: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:4. A diferencia de Sodoma, Nínive respondió con arrepentimiento, desde el rey hasta el más humilde. Por eso el juicio fue pospuesto. Esta comparación bíblica es esencial para comprender lo que podría ocurrir hoy. Si una nación escucha, puede encontrar misericordia, pero si persiste en su rebeldía, su caída será inevitable. Estados Unidos se encuentra hoy en esa encrucijada espiritual. La voz de Dios ha sido proclamada, las advertencias han sido muchas, pero la respuesta ha sido superficial o nula. Como ocurrió con otras naciones bíblicas, la soberbia ha levantado una muralla entre la nación y la corrección divina. En el libro de Daniel encontramos otro ejemplo poderoso: Babilonia. Fue una de las civilizaciones más esplendorosas del mundo antiguo, llena de ciencia, cultura y poder militar. Pero fue también un imperio marcado por la arrogancia y la idolatría. Nabucodonosor, su rey, se engrandeció a sí mismo diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Ese mismo día, Dios lo humilló, le quitó la razón y lo redujo a vivir como un animal del campo. Esta no fue una humillación solo personal, fue una advertencia global. La exaltación del hombre por encima de Dios siempre trae consecuencias. Babilonia no solo cayó por sus pecados, sino por haber ignorado que su grandeza provenía del cielo. Esa lección permanece escrita para toda nación que crea que puede sostenerse sin reconocer al Señor. Posteriormente, en el capítulo 5 de Daniel, vemos a Belsasar, sucesor de Nabucodonosor, realizando un banquete profano usando los utensilios sagrados del templo de Jerusalén. Mientras celebraba su poder e irreverencia, apareció una mano escribiendo en la pared: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Daniel interpretó el mensaje. Dios había contado los días de su reinado y le había puesto fin. Había sido pesado en balanza y hallado falto. Esa misma noche, el imperio cayó. La velocidad con la que puede venir el juicio de Dios es proporcional a la arrogancia con que se le desafía. Cuando una nación decide profanar lo que Dios ha santificado, su final se precipita con velocidad. Y hoy, muchas de las señales que precedieron la caída de Babilonia se están manifestando en la cultura estadounidense. La profanación de lo santo ya no es una excepción, es una práctica frecuente, institucionalizada, legalizada y celebrada. Israel mismo, el pueblo elegido de Dios, también fue juzgado por su rebelión. El libro de Oseas muestra cómo Israel se prostituyó con dioses ajenos.
cómo su corazón se alejó de aquel que lo liberó de Egipto, a pesar de los muchos profetas enviados, de las advertencias repetidas. Israel persistió en su idolatría, en su corrupción, en su injusticia social. Por eso el Señor dijo en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El olvido de Dios no es un acto neutral, es una ofensa que trae consecuencias generacionales. Y cuando las Escrituras nos muestran que Dios puede olvidarse de los hijos de una nación, está hablando de una pérdida profunda de protección, de bendición y de herencia espiritual. Todas estas historias no fueron registradas solo para ser relatos históricos, sino para que las generaciones venideras aprendieran de ellas. En 1 Corintios 10:11 se nos recuerda: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El mensaje es claro: lo que ocurrió antes puede volver a ocurrir. Y si las señales se repiten, también se repetirá el desenlace. Cuando una nación ignora estos ejemplos y se siente invulnerable, se expone a caer del mismo modo que cayeron los imperios del pasado. Es importante entender que el juicio de Dios no es un acto impulsivo. Es una respuesta justa, medida y profundamente amorosa. Él no destruye sin antes advertir. Pero cuando el arrepentimiento no llega, cuando el clamor del justo es silenciado y cuando el pecado se convierte en ley, entonces el reloj del juicio comienza a correr. En Amós 3:7 encontramos una promesa de su fidelidad profética: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y los profetas de hoy, que aún se atreven a hablar en medio de la confusión, están diciendo lo mismo. Estamos en una encrucijada. El tiempo se está acortando. Las señales están sobre nosotros. Estados Unidos ha sido bendecido de formas notables. Ha tenido acceso a la palabra de Dios como pocas naciones en la historia. Ha sido refugio para misioneros, base para movimientos cristianos y plataforma para enviar ayuda y esperanza al mundo. Pero con la bendición viene la responsabilidad. Jesús dijo en Lucas 12:48: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y si una nación que ha recibido tanto se olvida de su fuente, el juicio que vendrá será mayor que el que cayó sobre otras menos iluminadas. No se trata de una predicción fatalista, sino de una advertencia espiritual respaldada por los mismos principios que rigen la justicia divina. En Isaías 5, Dios canta una canción amarga sobre su viña, que es Israel. Dice que hizo todo lo necesario para que diera buen fruto, pero dio uvas silvestres. Entonces pregunta: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Isaías 5:4. Esa pregunta resuena hoy. ¿Qué más se podía hacer con una nación que lo tuvo todo? Libertad, prosperidad, conocimiento, acceso a la verdad. Y si a pesar de todo eso elige rebelarse, entonces no queda más que aplicar la justicia. No porque Dios haya cambiado, sino porque su paciencia tiene un límite. Las historias bíblicas sobre naciones juzgadas no están ahí para alimentar el miedo, sino para despertar la conciencia. Son faros en medio de la oscuridad, voces antiguas que aún hablan. Cada relato es una invitación al arrepentimiento, una oportunidad para volver al camino antes de que sea demasiado tarde. Cuando se ignora ese llamado, cuando se menosprecia el mensaje, cuando se asesinan las voces del profeta con indiferencia o desprecio, lo que sigue es lo que la Biblia llama la retribución del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Estados Unidos como nación se encuentra reflejado en cada uno de esos espejos. Las riquezas de Tiro, la arrogancia de Babilonia, la corrupción de Jerusalén, la indiferencia de Sodoma, la dureza de Egipto. Cada uno de esos elementos está presente. Y si no hay un cambio profundo, si no hay una vuelta radical al Señor,
entonces las advertencias dejarán de ser eso y se convertirán en cumplimiento. El tiempo de gracia no es eterno. Hay una línea invisible, una fecha espiritual que solo Dios conoce, después de la cual ya no hay retorno. Y cuando esa línea se cruza, la historia entra en una nueva etapa. Una etapa donde la misericordia cede paso a la justicia. La Biblia no registra excepciones a este patrón. Todas las naciones que persistieron en su rebelión fueron finalmente juzgadas. No hay ninguna que haya escapado por su poder, por su ciencia, por su sistema político o por su ejército. Y esto es clave para entender que Estados Unidos no es una excepción. La posición global no es un escudo contra el juicio divino. Lo único que puede cambiar el rumbo es el arrepentimiento genuino. Pero ese arrepentimiento no puede ser superficial. Debe ser colectivo, profundo, sostenido, como el de Nínive. De lo contrario, el juicio será como el de Sodoma, como el de Jerusalén, como el de Babilonia. Lo que está escrito permanece. Las historias pasadas son sombras de las cosas que vendrán. Y cuando una nación camina sobre las huellas del error antiguo, inevitablemente también pisa las puertas del mismo destino. La Biblia lo dijo antes y ahora nos lo vuelve a decir. La pregunta sobre si Estados Unidos aparece o no en las profecías bíblicas ha inquietado a teólogos, estudiosos y creyentes durante generaciones. A simple vista, los textos proféticos no mencionan por nombre a esta nación, como sí lo hacen con otras figuras históricas del mundo antiguo. Sin embargo, la Biblia está cargada de símbolos, de visiones y de figuras que no apuntan a una única era, sino que cruzan los límites del tiempo para hablar de los días finales. El libro de Apocalipsis, junto con las profecías de Daniel, Isaías y Jeremías, forma un compendio de advertencias y revelaciones que, al ser leídas con discernimiento, parecen alinearse con los eventos contemporáneos de una manera demasiado precisa como para ser ignoradas. El capítulo 17 de Apocalipsis describe a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Se le llama la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. Su poder es global, su riqueza ostentosa y su influencia llega a todos los rincones. El texto afirma que con el vino de su prostitución se han embriagado los habitantes de la tierra. La descripción es simbólica, pero su impacto es claro. Se trata de una potencia corruptora, llena de lujo, inmoralidad y dominio sobre muchas naciones. El versículo 18 afirma: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aunque esta imagen ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo del tiempo, su perfil se asemeja poderosamente a una civilización que ejerce influencia global, no por medio de conquista militar directa, sino a través de la cultura, el comercio, la política y la moralidad deformada. En Apocalipsis 18, el mensaje se vuelve aún más específico. Se describe la caída de Babilonia, una ciudad que se convirtió en morada de demonios y en guarida de toda ave inmunda. Se enfatiza que todas las naciones han participado en su comercio y que los mercaderes de la tierra se han enriquecido a costa de su lujo desmedido. Se lamentan por su destrucción, porque ninguna otra ciudad era como ella. Se habla de música, de fabricación, de consumo, de comercio masivo. Y en medio de esa descripción aparece una voz celestial que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Este llamado de urgencia es dirigido a los fieles que aún están dentro de esa estructura corrupta, lo cual sugiere que no se trata de una ciudad literal, sino de un sistema, de una nación o conjunto de naciones identificables por su poder y decadencia. Muchos estudiosos han sugerido que esta figura puede corresponder a una nación del presente, y en ese análisis Estados Unidos aparece frecuentemente como candidato. Su posición dominante en el comercio global,
su capacidad de exportar cultura, su sistema económico basado en el consumo y su creciente desconexión con los principios de Dios la hacen una candidata plausible para esta tipología. Aunque no podemos afirmar con certeza absoluta que Estados Unidos es esa Babilonia moderna, las coincidencias son imposibles de ignorar. La exaltación de lo inmoral, el desprecio por lo santo y la influencia masiva sobre el mundo a través del entretenimiento, los medios y las ideologías reflejan los atributos señalados en estas visiones proféticas. Daniel también tuvo visiones que fueron selladas hasta el tiempo del fin. En el capítulo 7, el profeta relata la aparición de 4 grandes bestias que surgían del mar, cada una diferente de la otra. Estas bestias representan reinos poderosos que se levantan sobre la tierra. La cuarta bestia, terrible y espantosa, es descrita con características que muchos han interpretado como representaciones simbólicas de imperios modernos. No es difícil observar en esas imágenes una conexión con estructuras geopolíticas actuales, en las cuales el poder no siempre es ejercido por fuerza bruta, sino por manipulación, control cultural y dominio ideológico. El sistema que la Biblia denuncia no siempre es un ejército, a veces es un mensaje. En la visión de la estatua del capítulo 2 de Daniel, se presentan los grandes reinos del mundo, desde Babilonia hasta un imperio final que será destruido por la piedra cortada, no con mano, que representa el reino de Dios. Esta estatua termina con pies de hierro y barro, una mezcla frágil, inconsistente, que simboliza un sistema dividido, lleno de alianzas débiles, de estructuras forzadas a convivir, pero destinadas al colapso. La imagen profética nos habla de un tiempo en el que los reinos del mundo, por más poderosos que se muestren, estarán en realidad sostenidos por fundamentos inestables. Esa imagen encaja perfectamente con el panorama actual, en el que las alianzas políticas, los tratados comerciales y las estructuras sociales aparentan fortaleza, pero están sostenidas por la fragmentación moral y el relativismo espiritual. En Isaías 47 también aparece una figura que muchos han identificado como una representación profética de una nación arrogante y poderosa que cree ser indestructible. Se le llama hija de Babilonia. Y en los versículos 7 y 8 dice: y dijiste, para siempre seré señora. No has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues, ahora esto, voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Esta declaración es un eco claro de una actitud nacional que confía en su riqueza, en su poder militar y en su excepcionalismo, sin tomar en cuenta que todo puede desaparecer en un instante. El juicio anunciado en este pasaje cae con rapidez, sin aviso, y no hay forma de escapar de él. Cuando observamos estas escrituras con atención y las contrastamos con el presente, se abre un panorama revelador. El hecho de que Estados Unidos no esté mencionado directamente no significa que no esté presente simbólicamente. La Biblia no necesitaba nombrar cada nación futura para que su mensaje fuera válido eternamente. Los principios por los cuales Dios juzga a las naciones están claramente establecidos: arrogancia, injusticia, idolatría, corrupción, olvido de Dios, perversión sexual y opresión del inocente. Si una nación cumple con estas condiciones, está bajo el mismo juicio, aunque no se mencione su nombre. Las advertencias proféticas no dependen de la geografía, dependen del carácter. Es vital que no se interpreten estos textos como simples narrativas antiguas, sino como mensajes vivos que siguen hablando, advirtiendo y revelando la mente de Dios sobre el futuro. La interpretación profética no consiste en adivinar, sino en discernir. Y el discernimiento viene de observar las señales, de alinear lo que ocurre con lo que fue escrito.
Jesús dijo en Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Esta afirmación no fue dada para sembrar pánico, sino para alertar al pueblo de Dios a mantenerse sobrio y vigilante. El impacto espiritual de estas revelaciones no debe ser pasado por alto. Si lo que los profetas vieron apunta a nuestros días, entonces la urgencia por arrepentimiento y santidad se vuelve ineludible. Porque si las Escrituras hablan de un juicio que vendrá sobre un sistema global de pecado y rebelión, entonces cada nación debe examinarse. Y si hay una que sobresale por su influencia, por su caída moral y por su poder para arrastrar a otras hacia la misma corrupción, esa nación debe temblar ante el mensaje profético. La caída de Babilonia en Apocalipsis no es solo una advertencia, es una sentencia. Una vez que se inicia, no hay retorno. Se dice que en una hora será destruida, que su luz se apagará y que no se oirá más en ella el sonido de fiesta. La velocidad con la que se anuncia su colapso refleja la justicia de Dios, que aunque paciente, es también puntual. Nada en el plan divino ocurre antes ni después. Todo sucede en el momento exacto determinado por su soberanía. La profecía más aterradora no es solo la que predice destrucción, sino la que anuncia juicio sobre una nación que tuvo acceso a la verdad, pero la rechazó, que conoció el nombre de Dios, pero lo cambió por el de sus ídolos modernos, que fue bendecida como pocas, pero no se humilló. Ese tipo de nación, según las Escrituras, está en la línea directa del juicio final. Y si Estados Unidos encaja en ese perfil, entonces debe mirar las profecías no como alegorías lejanas, sino como un reflejo urgente y revelador. Las visiones dadas a los profetas no fueron producto de su imaginación, fueron revelaciones inspiradas, conectadas entre sí y destinadas a preparar al pueblo de Dios para el tiempo del fin. No podemos leerlas con ligereza ni interpretarlas con indiferencia. Lo que está en juego no es un análisis intelectual, es el destino espiritual de una generación entera. Y si los paralelismos son tan claros, es porque Dios quiere que despertemos, que veamos lo que Él ya mostró y que respondamos con reverencia, con temor santo y con una fe activa. El llamado profético siempre ha sido doble: advertencia y esperanza. La advertencia es para los que se resisten, para los que endurecen el corazón, para los que se burlan de la verdad. La esperanza es para los que escuchan, para los que se apartan del mal, para los que deciden consagrarse, aun cuando todo a su alrededor caiga. En medio del juicio, Dios siempre protege a los suyos, pero esa protección no es automática, es el resultado de una vida alineada con su voluntad. Y esa alineación comienza con un reconocimiento profundo: estamos viviendo días proféticos. Y si eso es verdad, entonces no hay lugar para la tibieza ni para la distracción. La hora es avanzada, el mensaje ha sido dado, el reloj profético está en marcha. Desde los tiempos más antiguos, el pecado que más rápidamente desconectó a la humanidad de su creador fue la idolatría. No comenzó con figuras talladas, ni con rituales oscuros. Comenzó con una decisión interior: desplazar a Dios del centro y colocar en su lugar algo o alguien que satisficiera los deseos humanos. Esa tendencia no ha desaparecido, solo se ha transformado. Hoy no se adoran estatuas de oro o madera en altares domésticos, pero la idolatría sigue tan viva como siempre, más peligrosa aún porque se ha disfrazado de progreso, de autonomía, de libertad personal y de tecnología. La idolatría moderna ha desplazado lo visible por lo intangible y lo evidente por lo sutil. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, el resultado es el mismo: un pueblo que se inclina ante lo creado en lugar de rendirse al Creador. La nación que olvida a Dios no queda vacía, se llena de ídolos. Y cuando esos ídolos son celebrados, promovidos y protegidos por leyes humanas, la transgresión se institucionaliza. Eso es lo que observamos hoy. Lo que antes era pecado, hoy es derecho.
Lo que antes era abominación, ahora es símbolo de libertad. Pero las Escrituras nos enseñan que esa redefinición de valores no elimina la ofensa ante los ojos del Señor. En Romanos 1:25, el apóstol Pablo describe esta inversión espiritual con precisión profética. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a lo creado antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esta declaración no es abstracta, es la radiografía exacta de una cultura que ha elevado su conocimiento por encima de la sabiduría divina. En los tiempos antiguos los ídolos tenían forma. Había nombres como Baal, Astarté, Moloc, eran identificables. Pero en la actualidad, la idolatría se manifiesta en formas mucho más sofisticadas. Se adora al éxito, a la fama, al cuerpo, al entretenimiento, al dinero, al conocimiento humano, a la comodidad, al poder, a la imagen personal. Incluso dentro del ámbito espiritual hay quienes convierten en ídolo el propio ministerio, la influencia, el reconocimiento. Y cuando estas cosas ocupan el lugar de Dios en el corazón, entonces el juicio comienza desde adentro. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 lo dice claramente: yo soy el Señor, ese es mi nombre, no daré a otro mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Estados Unidos, al haber sido una nación que conoció la luz del Evangelio, al haber promovido durante generaciones la fe cristiana y la moral bíblica, tiene mayor responsabilidad. Pero en lugar de conservar esa honra, ha intercambiado la gloria de Dios por los dioses del siglo. La tecnología, lejos de ser una herramienta sujeta a la sabiduría divina, se ha convertido en una fuerza dominante que estructura el pensamiento, condiciona las emociones y moldea las decisiones. El ser humano ahora consulta a su pantalla antes que a las Escrituras, se entrega por horas a una conexión virtual, pero desconoce la oración. Ha aprendido a construir su propia imagen digital, pero ha olvidado que fue creado a imagen de Dios. Esa distorsión no es inocente. Es una forma de idolatría silenciosa que va drenando la sensibilidad espiritual hasta convertirla en indiferencia total hacia lo sagrado. La adoración moderna ha mutado, pero sigue siendo adoración. La diferencia es que hoy no se arrodillan los cuerpos, sino las voluntades. No se ofrecen sacrificios en altares de piedra, sino en decisiones cotidianas que rechazan a Dios para satisfacer al yo. Y esta exaltación del yo es una de las formas más peligrosas de idolatría. El profeta Jeremías denunció esta actitud cuando dijo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Esta imagen es tan vigente hoy como lo fue en su tiempo. El alma de la nación ha cavado cisternas rotas, ha edificado sobre lo pasajero, ha bebido de fuentes contaminadas y ha llamado a eso libertad. La idolatría, además, no permanece estática, tiene una dinámica destructiva. Comienza como una inclinación, pero termina como un sistema. Cuando lo inmoral se convierte en cultura y la cultura se convierte en ley, la idolatría deja de ser una opción individual y se transforma en un mandato colectivo. Ya no es una práctica oculta, sino una exigencia pública. Quien no la acepta es excluido, cancelado, silenciado. Eso es lo que hemos comenzado a ver, un entorno que ya no tolera la verdad de Dios, que ridiculiza la fe, que desmantela todo lo que huela a santidad, y eso es señal clara de juicio inminente, porque cuando la idolatría se institucionaliza, la intervención divina no se hace esperar. En Éxodo 32, cuando el pueblo de Israel construyó un becerro de oro, Moisés descendió del monte y encontró una nación en plena adoración desviada. Aunque acababan de recibir la ley, ya estaban corrompidos. Moisés rompió las tablas como un símbolo de la ruptura del pacto. Luego el juicio fue inmediato. 3,000 murieron ese día.
¿Qué nos dice esto? Que no basta con haber tenido acceso a la verdad, ni con haber escuchado la voz de Dios en el pasado. Si el corazón del pueblo se entrega a la idolatría, la cercanía anterior no lo inmuniza del juicio. Estados Unidos ha conocido la ley de Dios, ha sido testigo de grandes movimientos espirituales, pero en este tiempo el becerro ha cambiado de forma y muchos bailan alrededor de él sin darse cuenta. Uno de los rostros más peligrosos de la idolatría actual es la ideología. Cuando las ideas humanas son elevadas por encima de la verdad revelada, se produce una inversión mortal. La ideología se convierte en religión y sus dogmas son defendidos con más pasión que los principios eternos. Las escrituras son torcidas, relativizadas o descartadas por completo, y la voz de la conciencia es reemplazada por la aprobación social. Pero Dios no se deja impresionar por discursos ni por movimientos. Él examina los corazones, y cuando una nación entera legitima lo que Él ha declarado inmundo, la medida de su paciencia se acorta. Levítico 18 contiene una serie de leyes morales y termina con una advertencia severa. No se contaminen con ninguna de estas cosas, porque con ellas se contaminaron las naciones que yo voy a arrojar de delante de vosotros. Verso 24. Esa purificación de territorios no ha cesado. Sigue vigente para cada lugar que sustituye la santidad por la perversión. La idolatría también produce ceguera espiritual. El pueblo ya no distingue lo verdadero de lo falso, lo santo de lo profano. La confusión se convierte en norma, y cuando la verdad ya no conmueve, el corazón se endurece. Esa fue la condición de Israel antes del exilio. Adoraban en el templo, pero también en los lugares altos. Ofrecían sacrificios al Señor, pero consultaban a los ídolos. Era una mezcla tóxica que Dios no toleró. En Sofonías 1:5, el profeta denuncia a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y los que se postran jurando por el Señor y juran también por Milcom. Esa duplicidad es el reflejo de una idolatría profundamente instalada. Y cuando el pueblo se divide entre dos lealtades, el juicio llega, porque el Señor exige exclusividad. Los avances tecnológicos no son en sí mismos malvados, pero se convierten en instrumentos de idolatría cuando desplazan a Dios como fuente de verdad, propósito y dirección. Cuando el desarrollo se convierte en autosuficiencia, la tecnología deja de ser herramienta para transformarse en trono. El hombre se sienta en ese trono, cree controlar su destino, proyecta su existencia hacia una eternidad artificial y pierde toda noción de dependencia. Esa independencia es una ilusión, una torre de Babel moderna, construida con algoritmos en lugar de ladrillos, pero con la misma arrogancia. Génesis 11 narra cómo los hombres se unieron para edificar una torre que llegara al cielo, para hacerse un nombre. El juicio vino con confusión y el proyecto se dispersó. Esa es la misma dinámica que se repite hoy. La humanidad, unida por redes, algoritmos y sistemas globales, cree que puede reemplazar a Dios. Pero ese sistema no durará. Será confundido, quebrado, dispersado, porque el Señor no permitirá que lo eterno sea sustituido por lo virtual. El culto al cuerpo, la obsesión por la imagen, el entretenimiento sin límites, el consumo sin conciencia, la exaltación del placer, la búsqueda de reconocimiento constante. Todo eso son señales de una idolatría que ha contaminado cada capa de la cultura. Y cuando esa cultura define la identidad nacional, el alma de la nación queda comprometida. Ya no hay fundamentos sólidos. La roca ha sido cambiada por arena. Jesús advirtió que la casa construida sobre la arena se derrumba cuando vienen los vientos y las lluvias. Ese derrumbe no es solo individual, también puede ser colectivo. Las naciones que se edifican sobre la idolatría, tarde o temprano, verán su colapso. No importa cuán alta sea su economía ni cuán fuerte sea su ejército. La idolatría socava desde adentro hasta que lo visible cae como consecuencia de lo invisible. La idolatría nunca queda sin respuesta.
Dios no permanece indiferente ante un pueblo que se entrega al engaño. En Deuteronomio 29, 26, 27 se describe el resultado de la rebelión de Israel. Porque se fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron ante ellos, dioses que no conocían y que no les habían dado. Por tanto, se encendió la ira del Señor contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Esta conexión entre idolatría e intervención divina no es retórica, es una realidad histórica y espiritual que se mantiene intacta. La idolatría es un delito espiritual, pero también una profanación del pacto. Y cuando ese pacto es violado, las consecuencias son inevitables. Lo más peligroso de la idolatría moderna es que se ha normalizado. Ya no se reconoce como pecado. Ha sido decorada, sofisticada, legitimada, y por eso es más letal que nunca. Pero Dios no mira las apariencias. Él escudriña el corazón. Y cuando el corazón de una nación late por todo menos por su Creador, esa nación se ha perdido, aunque aún camine erguida. La idolatría no destruye de inmediato, pero comienza su obra en silencio, hasta que lo que antes era sólido se convierte en ruina. La Biblia es clara. Dios no comparte su gloria, no tolera la competencia, no acepta sustitutos, y aunque es paciente, no es indiferente. La idolatría es un camino hacia el juicio, y si una nación entera recorre ese camino sin volver el rostro al Señor, llegará el día en que la misericordia será reemplazada por la justicia. Ese día puede parecer lejano, pero cuando llega, lo hace sin aviso. Y cuando lo hace, no hay ídolo que pueda salvar. Solo aquellos que hayan permanecido fieles, que no se hayan inclinado ante los becerros modernos, serán hallados dignos de escapar. Porque el juicio vendrá y comenzará por la casa. Cuando el juicio de Dios se acerca sobre una nación, su mirada no se posa únicamente sobre las estructuras externas de poder, sino sobre el corazón espiritual de quienes aún le son fieles. En medio de la corrupción, del colapso moral y de la idolatría extendida, las Escrituras muestran un principio inmutable. Siempre hay un remanente. No es una minoría casual ni una agrupación invisible. Es un grupo apartado, preservado por la fidelidad de Dios, que se mantiene firme en medio del caos. Esta verdad recorre toda la palabra y cobra especial relevancia cuando se contempla el futuro profético de una nación como Estados Unidos. Aunque todo a su alrededor parezca desmoronarse, Dios continúa obrando con los que no han doblado rodilla ante los ídolos del tiempo presente. En Isaías 10, 20, 21 se lee: acontecerá en aquel tiempo que el remanente de Israel y los que hayan escapado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios fuerte. Este remanente no es una respuesta tardía, sino una preparación divina. Es la respuesta de Dios en tiempos de juicio. Es la prueba de que incluso cuando el pecado ha alcanzado su colmo, Él conserva para sí a aquellos cuyo corazón no ha sido contaminado. Esos hombres y mujeres no solo sobreviven a la apostasía colectiva, sino que portan la responsabilidad de sostener la verdad en medio del engaño, de ser luz en la oscuridad, de mantener viva la llama de la santidad. El remanente no se define por número, sino por profundidad espiritual. En Romanos 11, Pablo retoma esta idea al hablar de los tiempos de Elías, cuando el profeta creyó estar solo, pero Dios le recordó que aún había 7,000 que no se habían postrado ante Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Romanos 11:5. En cada generación, incluso en las más corruptas, Dios preserva un pueblo que no se conforma al sistema. Un pueblo que no negocia la verdad, que no modifica la palabra, que no calla ante el error, aunque esto les cueste el favor del mundo. Ese remanente tiene un papel profético y decisivo en la historia. Su existencia es señal de que la misericordia aún opera. Son intercesores, centinelas, columnas en medio de la ruina.
pero también son los primeros en ser llamados a purificarse, a rendirse por completo, a vivir con un nivel de consagración que desafía las normas establecidas, porque Dios no usará a cualquiera en tiempos críticos, solo levantará a los que han decidido vivir para Él en secreto, en obediencia, en reverencia constante. Ese es el llamado ahora. Ser parte del remanente no es un privilegio pasivo, es una asignación sagrada que demanda valentía, discernimiento y entrega total. El llamado al arrepentimiento no es una sugerencia, es una urgencia que brota desde el corazón mismo de Dios. A lo largo de las Escrituras, cada vez que el juicio estaba por manifestarse, antes se escuchaba una voz clara que decía: vuélvete. Esa voz aún resuena hoy, y no lo hace con tono de condena, sino con la esperanza de que el quebranto sea evitado. Estados Unidos, en este momento profético, no necesita reformas externas ni ajustes superficiales. Necesita un retorno genuino a aquel que fundó los principios que una vez los sostuvieron. El arrepentimiento no es un acto público vacío, es un quebranto profundo delante del Altísimo, un reconocimiento radical de que se ha abandonado el camino y una decisión real de regresar. En Joel 2:12-13, el Señor lo expresa con precisión: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Este llamado no está dirigido solo a individuos, sino a pueblos enteros. No se trata de una emoción pasajera, sino de una transformación espiritual nacional que comienza en el corazón de cada uno. El arrepentimiento no se mide por palabras, sino por frutos. No basta con lamentar la condición actual si no hay una vuelta verdadera a los caminos de Dios. Dios es lento para la ira, pero no es indiferente. Su misericordia es amplia, pero no infinita en el tiempo. Hay un punto en que la copa se llena, y cuando eso ocurre, el juicio ya no puede ser detenido. Por eso, ahora es el momento aceptable. Segunda de Crónicas 7:14 establece la clave para la restauración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo no es una promesa general, es una condición clara. La sanidad nacional depende directamente de la humildad y del arrepentimiento del pueblo. Sin esa respuesta, la tierra seguirá siendo herida. La oportunidad sigue abierta, pero no lo estará por siempre. El reloj profético avanza. Las señales son visibles. Las advertencias han sido dadas. La oscuridad se ha extendido, pero aún hay luz para quienes decidan regresar. Este llamado no es para ser postergado. Cada día de indiferencia es un paso más hacia el punto de no retorno. Pero cada lágrima de arrepentimiento sincero puede ser el inicio de una nueva historia. El Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Si hay una respuesta real, aún puede haber redención. Pero si el clamor no se eleva desde lo profundo, lo que vendrá será la justa retribución. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y ese fuego está más cerca de lo que muchos imaginan. Lo más aterrador de una profecía no es su cumplimiento, sino la ceguera que la precede. La verdadera tragedia no está en el juicio, sino en no haberlo discernido a tiempo. Lo que está en juego no es solo el destino de una nación, sino la manera en que su generación enfrentará la hora más crítica de su historia espiritual. Las señales han hablado con claridad, las advertencias han sido expuestas, pero el riesgo más grande sigue siendo la indiferencia. El peligro más letal no está en el colapso político ni en la inestabilidad social. Está en la dureza de un corazón colectivo que se ha acostumbrado a ignorar la voz de Dios
aun cuando esa voz resuena desde cada rincón del tiempo profético. Estados Unidos no necesita una confirmación más, lo que necesita es despertar, porque cuando el juicio comienza, ya no hay lugar para estrategias humanas ni respuestas tardías. No habrá decreto que lo detenga, ni poder militar que lo revierta. Lo que el cielo ha determinado se ejecutará con precisión, y solo quienes hayan aprendido a ver con ojos espirituales podrán mantenerse firmes en medio del temblor. Es tiempo de vivir con una conciencia intensificada por la revelación, no dominada por el miedo, sino activada por la urgencia de la verdad. La Escritura nos ha dado todas las claves, no para especular sobre fechas o interpretaciones ocultas, sino para vivir con fidelidad radical en el tiempo exacto que nos ha tocado. El Señor nunca ha levantado una advertencia sin intención. No habla para sembrar confusión, sino para preparar, purificar y alinear. Cada palabra profética no es una sombra, es una luz que revela lo que se aproxima. Pero esa luz solo guía a quienes están dispuestos a caminar en ella. El resto tropieza, aún con la advertencia frente a sus ojos. Y es aquí donde el juicio se convierte en misterio. ¿Cómo es posible que con todo lo dicho, muchos aún no lo vean? Esa es la profundidad del adormecimiento espiritual que precede a la caída. Por eso, más que una alarma, esta profecía representa un espejo. No solo muestra lo que viene, revela lo que ya somos. Y en ese reflejo se decide el rumbo. La verdadera preparación no está en almacenar provisiones, sino en alinear el corazón. No está en escapar del caos, sino en permanecer fiel cuando todo se derrumbe. El que ha entendido la profecía no corre a esconderse, corre a postrarse. Porque no se trata de sobrevivir, sino de ser hallado digno. No se trata de adivinar eventos, sino de reflejar el carácter de Cristo cuando la tierra tiemble. El futuro de Estados Unidos no depende de quién gobierne, sino de quién se postre. Y aunque la mayoría ignore el llamado, basta con que un remanente se mantenga firme para que la voz de Dios no sea silenciada en medio de la tormenta. Porque al final no será la política ni el poder humano lo que defina el destino de esta nación. Será la respuesta que dé a la voz que desde el principio le habló. He puesto delante de ti el camino de la vida y el de la muerte. Escoge pues la vida